precisamente mencioné las técnicas quirúrgicas que pueden haber tanto invasivas como no invasivas, porque realmente pienso que como médicos generales lo que debemos abordar más es la parte farmacológica. Entonces, bueno, empezando, inicialmente tenemos que se vino a hablar de la próstata más o menos en el año 300 antes de Cristo. Herófilo de Alejandría encontró que habían unas carnosidades que se encontraban antes de la vejiga y por eso entonces se dio el nombre de próstata, que viene del griego pro, que es antes, istanai, que es yacer, es decir, un órgano que yace antes de la vejiga. Con el tiempo entonces ya se vino desarrollando un poco más el concepto como tal de este órgano y se empezó a dar como la importancia que tiene. Luego dijeron, bueno, no hay que organizarlo más y hay que saber un poco más de la anatomía de este órgano. Entonces lo empezaron a dividir en lóbulos. Lóbulos lo dividió en dos laterales, uno anterior, uno medio y uno posterior. Luego dijeron, no, pues se puede dividir en una zona interna y una zona externa. Luego, bueno, también puede ser en una parte caudal, craneal y en otra intermedia. Y luego McNeil dijo, no, realmente pues hay 4 divisiones y esas 4 divisiones anatómicas son las que rigen hasta el momento cuando hablamos de la anatomía prostática como tal, que pues ya la vamos a ver. Bueno, un poco de la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que la hiperplasia prostática benigna es el tumor benigno más común en el ser humano, pues, obviamente pues, en los hombres, y que hay varios factores que están relacionados con la hiperplasia prostática, dentro de los cuales, pues uno de los más importantes que tenemos es la edad. Sabemos que generalmente es una patología que se presenta en hombres mayores de 40 a 50 años, pero pese a que la edad es un factor tan importante, no es precisamente un factor de riesgo propiamente dicho, ¿sí? O sea, no es que porque yo tenga, sea hombre, tenga 40 años, fijo me va a dar hiperplasia prostática. No, realmente en la edad intervienen algunos factores genéticos, de los cuales el libro los llamaba como un redespertar de algunos procesos embrionarios prostáticos que se dan durante la vida fetal, que vuelven a activarse durante esta edad, especialmente lo que son los factores de crecimiento, y promueven el crecimiento de la glándula prostática. Luego tenemos la raza, hablaban mucho de la baja incidencia que se presenta especialmente en las personas asiáticas y lo relacionaban demasiado con la dieta. Más adelante vamos a ver que una de las terapias que se presentan para esta patología es la fitoterapia. Entonces es una dieta rica en alimentos que tengan fitoquímicos. Los fitoquímicos son productos que contengan sustancias naturales o que vengan pues de plantas, que prácticamente eso es lo que significa la palabra fito, que provenga de una planta. Tenemos la dieta, que también pues está muy relacionada con esto que les digo de los fitoquímicos, y hablaban de dos alimentos importantes como lo son la soya y el té verde. Dicen que el consumo de estos alimentos disminuye el riesgo de padecer la hiperplasia prostática benigna. Y a diferencia de este, hablaban de la leche y todos sus derivados. Cualquier producto que sea rico en calcio aumenta el riesgo a que el paciente mayor pueda presentar la hiperplasia. Bueno, tenemos la genética, el estilo de vida, pues también directamente relacionado con la dieta, y las enfermedades asociadas, que las 3 principales que se presentan casi siempre en un adulto mayor van a ser pues la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Dentro de la diabetes hay algo importante, y es que el hiperinsulinismo va a promover la actividad androgénica, y sabemos que la próstata es un órgano andrógeno dependiente. Entonces, en el momento en que se promueve esta actividad, pues obviamente va a haber un aumento, un crecimiento de esta glándula. Bueno, en esta imagen pues creo que es demasiado clara. Vemos como tal la anatomía prostática y las 4 zonas de las cuales nos habló McNeil. Tenemos pues 2 cortes en los cuales pues los colores son muy claros. Tenemos primero pues la zona de transición, que viene siendo esta zona pequeña morada que vemos. Luego tenemos un área fibromuscular anterior, que es toda la rosada, en la zona periférica y la zona central, y esas vienen siendo las 4 zonas principales anatómicas de la próstata. A tener muy en cuenta, la zona de transición es muy importante porque en esta zona es donde se da como tal la hiperplasia prostática benigna. En un porcentaje muy pequeño se puede presentar cáncer de próstata en esta zona, pero como sabemos, y nos lo han dicho muchísimas veces, realmente la zona en la que mayor se presenta el cáncer de próstata es en la zona periférica.
Esta es otra imagen que creo que la hemos visto muchas veces también y prácticamente pues dice lo mismo y explica lo mismo que les acabo de mencionar. Luego tenemos un poco de cómo está distribuido histológicamente esta glándula. Entonces tenemos que pues hay dos partes importantes que vienen siendo el estroma y el epitelio. A nivel del estroma pues tenemos los andrógenos y las células estromales. Luego tenemos la membrana basal. Por encima de la membrana basal se van a encontrar las células basales y entre estas se van a encontrar tanto las células madres como las células neuroendocrinas. Pese a que las células neuroendocrinas realmente no es que sean muchas, la función que cumplen viene pues siendo importante. Sabemos que son encargadas de la secreción de la serotonina, de la TSH, de la somatostatina, de la calcitonina, y acá viene algo importante y es recordar que estas células neuroendocrinas se pueden comunicar de varias formas. Entonces acá en este caso se pueden comunicar de manera tanto paracrina como autocrina, también se conoce como una comunicación primaria o una comunicación secundaria, siendo la paracrina la principal forma de comunicación de estas células. Luego, por encima de estas tenemos unas células que evidentemente en tamaño son mucho más grandes y son muy importantes porque secretan el antígeno prostático, que sabemos que pues va a ser importante posteriormente en el diagnóstico, y en condiciones normales es secretado por estas células y también en condiciones patológicas es secretado por estas células. Acá pues cabe recordar la importante función que tiene la glándula prostática, y es que junto con las vesículas seminales van a permitir que se conforme como tal todo lo que sería el semen, y también pues tienen una relación importante en regular la acidez eh, cuando, cuando ya está pues en la vagina, por decirlo así. Bueno, respecto a la patogénesis, tenemos pues como en todas las patologías, creería yo, dos fases. Una fase que es histopatológica y otra fase que es ya clínica. La fase histopatológica, pues evidentemente solamente se van a presenciar cambios histológicos. Y la fase clínica ya pues va a ser cuando el paciente llega con síntomas y podemos, bien sea mediante un examen físico o bien sea mediante paraclínicos, identificar que hay un cambio en el tamaño de la próstata. Entonces, el libro nos mentaba que habían 5 teorías que nos podían guiar más o menos qué es lo que ocurre realmente con la hiperplasia prostática. Realmente decían como que, bueno, no hay como algo muy claro que diga realmente lo que pasa es esto y esto y esto, pero hay ciertas hipótesis que sugieren que esto es lo que puede estar pasando con la glándula y por qué es que crece. Entonces, la primera hipótesis que tenemos es la de la dihidrotestosterona y la edad. Entonces, lo que postula esto es que la dihidrotestosterona y la testosterona se van a encontrar aumentadas en individuos mayores de 40 años. Y el aumento de estas dos sustancias pues va a promover el aumento de la glándula prostática. Luego tenemos otra teoría que va a ser el desbalance de estrógenos y de testosterona. Y lo que sucede es que cuando hay un desbalance de estrógenos circulantes, ellos pueden ser convertidos en andrógenos aromatizados y eso va a hacer que haya un crecimiento estromal. Si hay un crecimiento estromal, pues evidentemente la glándula como tal también va a crecer. Luego tenemos otra hipótesis que es la interacción del epitelio con el estroma. Sabemos que tanto el estroma como el epitelio deben tener una comunicación, por decirlo de alguna manera, balanceada o armónica, y en cierto momento pues ese mecanismo de interacción se pierde. En el momento en el que esto se pierde, el control de la proliferación de las células pues ya no va a ser el mismo. Y acá entra también algo muy importante que les dije al inicio, y es que hay como un proceso de un redespertar de factores embrionarios, especialmente los de crecimiento, que van a ayudar a que crezca la glándula prostática. Luego tenemos otra teoría que es la reducción de la apoptosis. En la reducción de la apoptosis, pues bueno, sabemos que normalmente hay dos procesos celulares importantes que son la apoptosis y la necrosis. La apoptosis viene siendo un proceso activo, a diferencia de la necrosis, que es un proceso más pasivo, y es necesario que se dé la apoptosis para que pueda haber una regulación entre la reproducción de células, o bueno, la replicación más bien, y la muerte celular. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente si yo tengo disminuida la apoptosis, pero siguen proliferando las células, pues ese desbalance me va a dar como resultado un aumento de tamaño de la glándula. Luego tenemos la teoría de las células madre, en la que dicen, no, pues
realmente es que las células madres, las stem cell, están creciendo de manera normal, crezca, crezca, crezca y crezca. Y por eso, pues evidentemente crece la glándula prostática. Luego decían, bueno, puede haber una teoría adicional. Sabemos que la ubicación de la glándula prostática eh, puede sufrir, por la ubicación de esta glándula, ella puede sufrir algunos microtraumas y puede estar expuesta a diferentes infecciones. Entonces se postula la teoría de la inflamación, en la que dice que los diversos microtraumas que sufre la glándula prostática y las diversas infecciones que se puedan llegar a presentar hacen que haya un fenómeno inmunológico en esta glándula y ella evidentemente responda, y una de sus respuestas sea el crecimiento. Si hasta el momento tienen alguna duda, pues me pueden decir. Si no, pues continúo. ¿Alguna? Bueno. No. Bueno, entonces vamos con los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Antes se hablaba mucho del término prostatismo como tal, pero realmente daba como muchas confusiones, entonces dijeron, no, mejor dejémoslo como síntomas del tracto urinario inferior, que es mucho mejor, y la Sociedad Internacional de Continencia lo define como, abro comillas, un indicador subjetivo de una enfermedad o cambio de condición percibido por el paciente, cuidador o compañero que pueda llevarlo a buscar ayuda profesional. Entonces dijeron, ok, sí, pero hay que tener en cuenta unos conceptos y hay que saberlos diferenciar. Entonces acá estos 4 conceptos que son hiperplasia prostática benigna, crecimiento prostático benigno, obstrucción del tracto de salida vesical y la hiperplasia prostática clínica. Cuando hablamos de una hiperplasia prostática benigna, pues debemos tener en cuenta que la base del diagnóstico va a ser histopatológico y que es un hallazgo que vamos a tener en autopsias o en biopsias. Luego tenemos el crecimiento prostático benigno, que va a ser ya un aumento macroscópico de la glándula, y es ese hallazgo que nosotros vamos a encontrar en el examen físico cuando realizamos el tacto rectal. También se puede realizar por medios radiológicos o por endoscopias. Luego tenemos una obstrucción de salida del tracto vesical y después un impedimento del paso de la orina, pero acá es muy importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de obstrucción, no podemos decirlo porque sea algo clínico. Realmente la obstrucción es un fenómeno totalmente objetivo que se debe mirar a través de técnicas pues de lo que respecta a toda la urodinamia. Entonces es para tener en cuenta. Y la hiperplasia prostática benigna clínica pues ya viene siendo la manifestación de la obstrucción, los síntomas que el paciente refiere, y adicional a esto pues el crecimiento de la glándula que nosotros podemos percibir al tacto rectal. Entonces decían, bueno, realmente un paciente con hiperplasia prostática benigna tiene afectadas 3 esferas que van a ser, tiene hiperplasia, tiene síntomas y adicionalmente está obstruido. Pero luego dijeron, bueno, realmente estos síntomas no son interdependientes, por decirlo así. O sea, si yo tengo obstrucción, tengo que tener los síntomas. No, realmente no es así. Yo puedo tener un paciente que esté con hiperplasia, que esté con obstrucción y no me esté presentando ni siquiera síntomas. Entonces, se ven involucrados esos aspectos, pero no quiere decir que estrictamente estén los 3. Gracias. Bueno, entonces dijeron, bueno, ok, están los síntomas, pero los síntomas debemos clasificarlos para poder entender mejor qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Entonces, lo que hicieron fue dividirlo en 2 tipos de síntomas, en síntomas irritativos o también conocidos como síntomas de almacenamiento, y en síntomas obstructivos también conocidos como síntomas de vaciamiento. ¿Qué pasa? Un paciente generalmente nos va a llegar a consulta por presentar más que todo síntomas irritativos. Son los más molestos para el paciente y van a ser generalmente el motivo de consulta de nuestro paciente, bien sea la polaquiuria, la nicturia, la disuria, la urgencia, el tenesmo, la incontinencia, cualquiera de esos, pero más frecuentemente es por eso que nos llega, no por el chorro débil, por la vacilación, por el pujo, por el chorro, por el goteo. Hay que mirar mucho y prestar atención a los síntomas irritativos. Entonces, acá surge algo muy importante y es el índice internacional de los síntomas prostáticos. Acá dijeron, ok, bueno, sí, ya el paciente tiene estos síntomas, pero necesitamos evaluar o puntear los síntomas para saber si esa sintomatología del paciente es leve, moderada, severa.
Entonces se creó el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos, que consta de 7 preguntas en las cuales el paciente tiene que señalar de 0 a 5. Tenemos que el puntaje máximo de este índice va a ser 35, que evidentemente un paciente con 35 pues va a ser ya severo, donde se realizan las 7 preguntas. La primera es cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar su vejiga al orinar, cuántas veces ha tenido que orinar antes de 2 horas de haber orinado, cuántas veces ha parado de orinar y ha empezado de nuevo, cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar, cuántas veces ha observado presentar un chorro de orina débil, cuántas veces ha tenido que esforzarse o apretar para empezar a orinar durante el pasado mes, cuántas veces ha tenido que orinar desde el momento de irse a la cama por la noche hasta levantarse en la mañana. Entonces acá tenemos que un paciente que nos puntee de 0 a 7 va a ser un paciente con una sintomatología leve, un paciente que nos puntee de 8 a 19 va a ser un paciente con una sintomatología moderada, y de 20 a 35 pues ya tiene una sintomatología severa. En el libro aumentaban también, realmente se pueden hacer 3 preguntas sencillas para saber si el paciente efectivamente está cursando con una sintomatología grave, y es: usted se levanta a orinar en las noches, está su chorro de orina disminuido, le preocupan algunos síntomas de su vejiga. Algunas veces adicional la pregunta de si usted tuviera que seguir con estos síntomas que está presentando actualmente durante toda su vida, ¿cómo se sentiría? Entonces acá entra algo importante dentro de las 3 esferas que se presentan en esta patología, y es la obstrucción. Como ya les dije, la obstrucción pues lo tenemos que mirar a través de la urodinamia como tal, y esto lo podemos realizar a través de una uroflujometría, que es una curva que nos va a medir tanto el flujo versus el tiempo, pero hay otra curva que es más relevante que esa, que va a ser la curva de presión versus el flujo. ¿Por qué? Muchas veces efectivamente hay una disminución del flujo, pero no necesariamente es porque el paciente tiene una obstrucción por hiperplasia prostática benigna. Entonces, en esa curva nosotros vamos a determinar si esa obstrucción efectivamente es secundaria a un proceso de hiperplasia prostática, o es que hay algún problema a nivel del músculo detrusor, que como sabemos es un músculo propio de la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el problema es a causa de este músculo detrusor, él trabaja durante la micción, sigue trabajando, pese a que trabaja de manera normal. Sigue trabajando con las mismas presiones que se necesita para realizar la micción normal. Ese trabajo que sigue realizando por mucho tiempo va a generar que hayan cambios a nivel de este músculo. ¿Como cuáles? Como trabeculaciones y como divertículos. Evidentemente, ante estos cambios, pues el músculo se va a hipertrofiar. ¿Y qué va a pasar? Pues yo voy a tener una masa mucho mayor, la masa total de mi vejiga va a ser mayor, pero el flujo que pasa por ahí pues va a ser muchísimo menor, ¿cierto? Entonces voy a tener una obstrucción, pero no va a ser necesariamente porque yo tengo hiperplasia en la próstata, sino pues porque hay un problema a nivel del músculo detrusor. Entonces tenemos que vamos a clasificar la obstrucción de nuestro paciente en 4 zonas, que va a ser la A, la B, la C y la D. Dentro de la A, pues es un paciente que sí tiene crecimiento prostático, tiene crecimiento de la glándula. Hay obstrucción. Este paciente necesariamente no necesita que yo entre de una vez con tratamientos agresivos, muy probablemente va a ser un paciente que me va a responder a una terapia farmacológica inicial. Luego tenemos otro paciente en la zona B, en la que hay un crecimiento, hay síntomas, pero el paciente no tiene evidencia de obstrucción. Ese paciente realmente hablaban en el libro que es un caso raro. Luego tenemos el C, que es un paciente que tiene obstrucción, que tiene síntomas, pero cuando esto pasa, pues entonces tenemos que mirar que mi paciente no esté presentando otras patologías. Hay que descartar. Y luego tenemos la zona D, pues, que es un paciente que tiene las 3 esferas comprometidas. A este paciente evidentemente hay que iniciarle un tratamiento médico, bien sea farmacológico, o si lo requiere un tratamiento quirúrgico, que más adelante vamos a ver las indicaciones de una cirugía. Ahora entramos entonces un poco a lo que es el examen físico de la próstata. Bueno, acá es importante tener en cuenta mucho lo que el paciente nos dice del color de la orina, bueno, todo esto, pero ya más adelante les voy a hablar de eso. Hay 3 posiciones en las cuales se pueden hacer el examen físico de la próstata, específicamente pues el tacto rectal, que va a ser en decúbito dorsal con el abdomen expuesto y las piernas flexionadas, decúbito lateral, o el paciente de pie con una suave flexión sobre la camilla. Realmente considero que es la más cómoda, pero supongo que esto pues será según cada médico.
Entonces acá tenemos dos imágenes de dos de las posiciones que se pueden utilizar para nosotros realizar el tacto rectal. Bueno, en la inspección. Entonces en la inspección es importante mirar toda la patología anal como tal, mirar si hay una presencia de hemorroides, de fisuras anales agudas o crónicas, si hay presencia de condilomas, porque todo esto pues va a interferir en que se pueda o no realizar el tacto rectal. Entonces es algo que hay que inspeccionar muy bien. Luego vamos a la palpación como tal, entonces vamos a hacer pues a proceder a hacer el tacto rectal de nuestro paciente. Obviamente tenemos que poner los guantes, obviamente también hay que lubricar muy bien el guante, bien sea el guante pues con el que vamos a introducir nuestros dedos, bien sea con vaselina o con lidocaína en jalea. El dedo lo debemos introducir pues con suavidad. Inicialmente, bueno, hay una parte importante y es que nosotros debemos mirar el reflejo bulbo cavernoso. Entonces, en este momento, pues con la mano que tenemos libre, vamos a presionar un poco el glande y en ese momento el esfínter anal, bueno, le debemos haber dicho anteriormente al paciente que relaje el esfínter y en ese momento en que nosotros presionamos el glande, el esfínter debe contraerse. De lo contrario, pues el reflejo no está. Bueno, realmente la próstata, no sé si ustedes recuerdan que en algunas clases a nosotros nos decían que nos tocáramos la punta de la nariz y la próstata se debe palpar más o menos así como se siente la punta de la nariz, que debemos mirar pues los límites superior y lateral, si está protruida o no, si hay algún tipo de nódulos, si hay irregularidades, cómo está. Entonces, para eso debemos inicialmente saber cómo está una próstata normal. Una próstata normal debe ser elástica, debe ser plana y no debe doler. Bueno, acá tengo un video, pero creo que no se escucha nada, igual lo voy a poner, que creo que se alcanza a ver algo. Bueno, realmente no se escucha mucho lo que dice, pero hablando de las que se pueden hacer en el paciente, bien acostado o bien sea flexionando un poco sobre la camilla. Ese sería pues una posición de Sims, de cúbito lateral. Para realizar el tacto rectal, pues no es necesario que el paciente tenga pues una preparación exhaustiva antes, ¿no? Lo que les había dicho en la inspección, se debe revisar muy bien que el paciente no esté presentando ninguna patología anal, ninguna fisura, ninguna hemorroides, porque pues eso nos va a impedir realizar el tacto rectal. Creo que el paciente se lo aguante. Nos colocamos el guante, lo untamos bien sea de vaselina o bien sea de lidocaína en jalea, introducimos el dedo suavemente, se evalúa la forma, se evalúa la consistencia, se mira si está dura, si no está dura, si
si duele, no duele, si hay nódulos, alguna masa. Y pues posteriormente se extrae, se extrae el dedo. Bueno, realmente acá para resaltar, el tacto rectal no es un examen que si no lo sentí a la primera vuelvo y meto el dedo y otra vez, o sea, no, ningún paciente nos va a aguantar que máximo en la segunda metida así de dedo, no, si no identificamos nada, pues nos jodimos, porque ningún paciente se va a aguantar una metida de dedo cada nada en el ano, obviamente eso no va a pasar. Por eso es que este examen lo tiene que realizar alguien que realmente tenga la experticia de realizar este examen y que sepa concretamente qué es lo que va a evaluar, qué es lo que necesita encontrar. Bueno. Y tampoco pues puede ser pues, largo, ¿no? De un minuto, no, realmente debe ser algo muy corto. ¿Tienen alguna duda respecto al tacto rectal hasta el momento? ¿Me podrían responder con el audio, porfa? De pronto suena un poco chistoso, pero normalmente le diste si hay algún dedo en específico con el cual uno deba hacer el tacto rectal. Uy, no, creo que no, la verdad no. No leí, pero con lo que vi en el video parece ser el índice. Y otra cosa, digamos, ¿cómo determino yo la altura en la que esté ubicada la próstata? O sea, ¿es Ok, necesario que eso introduzca todo el dedo o la mitad? O sea, no sé si me entiendes. sí, sí entiendo. Pues realmente la idea no es meter todo el dedo, sería como ir hasta la mitad más o menos del dedo. Mejor dicho, como, no sé, voy a prender mi cámara como para mostrarlo. O sea, con la mitad del dedo que yo meta es suficiente para palparla. Ah, ok. Laura nos está escuchando. No, nada, seguimos sin escucharla. ¿Por qué no sales un momentico del link y vuelves a ingresar? A ver si de pronto. ¿Me escuchan ahora sí?
Sí, ahora sí. Listo. Bueno, entonces ya les estaba diciendo que el diagnóstico entonces va a ser para la hiperplasia siempre hemos hablado del antígeno prostático, ¿cierto? Siempre decimos, no, pues el paciente con hiperplasia, no, entonces un PSA. Bueno, entonces acá realmente el PSA puede estar aumentado bajo muchas circunstancias. El simple hecho de que un hombre tenga relaciones sexuales 24 horas antes de irse a tomar la muestra de sangre, que se haya masturbado, ya va a generar resultados alterados del PSA. Es decir, es un examen que nos puede dar tanto falsos negativos como falsos positivos. Pero eso no le quita que no sea un indicador de que puede haber una patología prostática. Entonces, importante del PSA. El PSA, las unidades de medida van a ser nanogramos sobre mililitro. Lo normal, por decirlo así, va a ser que una persona, un adulto de entre 40 y 50 años, cuando se le tome el PSA lo tenga menor a 4 nanogramos sobre mililitro. ¿Qué debemos tener en cuenta? A medida que la persona es mayor en edad, el PSA también va a ser mayor en edad. Entonces, no es algo dictatorio, bueno, no sé cómo decirlo, que una persona de 75 años tenga que tener el PSA en 4. No, eso no es así, realmente acá aplica demasiado individualizar a cada paciente. Pero por lo general, pues un PSA debe estar menor a 4. Ahora, si nosotros encontramos un PSA mayor a 10, las probabilidades de que el paciente esté cursando con alguna patología prostática son más del 50%, y las probabilidades de que sea un cáncer son muchísimo más elevadas. Pero, pese a que se usa demasiado el PSA, y no estoy diciendo que no sea útil porque sí es muy útil, no es tan específico. Luego tenemos la creatinina sérica. La ponen acá pues porque en un paciente es muy importante estar mirando la función renal. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene la creatinina elevada y que efectivamente está cursando con una hiperplasia, pero el tratamiento de elección es un tratamiento quirúrgico, este paciente, por el simple hecho de tener la creatinina elevada, ya tiene un riesgo mayor a tener complicaciones postoperatorias. Y otra cosa importante es que la incidencia de la hiperazoemia en pacientes con hiperplasia prostática benigna oscila del 5 al 25%. Entonces es un tema al que hay que prestarle atención. Luego tenemos el uroanálisis, que el uroanálisis pues realmente es como una prueba sencilla, es un examen que podemos mandar de rutina y que nos puede decir mucho. Si un paciente nos dio un uroanálisis pero tiene sangre, los leucos están disparados, tiene bacterias, pues yo inmediatamente tengo que estar pensando en otras posibles patologías. Y no puedo quedar simplemente con el hecho, no, él tiene hiperplasia prostática benigna. Realmente hay que untarnos de todas las patologías que se puedan presentar en este paciente. Luego tenemos la ecografía, que va a ser un método muy útil. Tenemos varios tipos de ecografía, realmente no las escribí acá pues porque son varias, pero tenemos una eco importante que es la eco suprapúbica y se ha utilizado mucho como un método de tamizaje radiológico para mirar los problemas que puedan haber a nivel del tracto urinario. Entonces es una ecografía que nos va a permitir ver tanto la parte de las vías urinarias, la vejiga, la próstata, y pues es útil. También tenemos pues la urografía excretora, tenemos el TAC, la resonancia magnética, dentro de otros estudios pues tenemos la urodinamia, que vuelvo y les repito, uno de los exámenes más importantes dentro de la urodinamia viene siendo la curva de presión y flujo, que nos va a determinar por qué se está dando la disminución del flujo urinario. También tenemos la citoscopia, que pues es una de las formas que se utiliza para mirar de manera directa la próstata. Bueno, acá está una tablita que encontré donde hablan de las pruebas diagnósticas, las que se recomiendan inicialmente, las posteriores y las que se pueden dar opcionalmente. Inicialmente, una historia clínica completa, sí o sí, muy detalladamente todo, mirar según el índice cómo están los síntomas, hacerle la exploración física y sin saltarnos, hacerle siempre el tacto rectal al paciente, hacerle un uroanálisis. Las pruebas posteriores a esto, pues mirar cómo está la función renal, mirarle el antígeno prostático, mirar cómo está el flujo y hacer una gráfica de frecuencia-volumen, que creo que antes se las había hablado también. Y las opcionales, pues ya vienen siendo otros estudios, como la curva de presión y flujo, mirar una ecografía, otros estudios de imágenes y endoscopias. Que pues realmente esto yo creo que viene siendo un tema más de especialista. Creo que la fase
inicial nos compete a nosotros como médicos generales y hasta solicitar el antígeno prostático. Creo que ya venimos a lo que viene siendo el tratamiento farmacológico, que creo que es uno de los puntos más débiles que nosotros tenemos, que es como tal los medicamentos. Entonces, en cuanto a la hiperplasia prostática benigna, en cuanto a la obstrucción secundaria a este crecimiento, vamos a tener 4 grandes grupos de medicamentos que van a ser los bloqueadores de los receptores alfa, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los anticolinérgicos y los agentes fitoterapéuticos, de los que ya les había hablado anteriormente en algún momento. Bueno, entonces dentro de los bloqueadores alfa-adrenérgicos tenemos que pues hay 2 tipos de bloqueadores alfa-adrenérgicos, que son los alfa-1, los alfa-2, y los alfa-1 van a ser A, B y D, pero los que nos conciernen en este momento, porque están en mayor porción en la glándula prostática, van a ser los 1A y los 1B. Con estos bloqueadores alfa-adrenérgicos, pues hay 3 generaciones, cada generación tiene su característica o pues su innovación, pues. Dentro de la primera generación tenemos 3 medicamentos importantes, dentro de las cuales está la fenoxibenzamina, la prazosina, la alfusosina de liberación intermedia, dentro de los cuales solamente la fenoxi es no selectivo, las otras 2 son selectivos. De la segunda generación tenemos la terazosina, la daxosina y la alfusosina de liberación prolongada, y estas sí son selectivos. Tienen especialmente esa característica, y es que, a diferencia de las de primera generación, duran más tiempo, su vida es más larga, y son específicamente para los receptores alfa 1. Luego tenemos la de tercera generación, que es como el boom del momento en hiperplasia, que viene siendo la tamsulosina. Y la tamsulosina pues tiene una característica importante, y es que ya no solamente va a ser específica para el receptor alfa 1, sino que va a ser específica para el alfa 1A, que es el que se encuentra muchísimo en el estroma prostático. Entonces acá les voy a hablar como un poquito de las más como importantes. ¿Estoy con la cámara encendida? Bueno, tenemos la terazosina. Dentro de la terazosina, pues entonces ya les había dicho que era un bloqueador alfa selectivo. El tiempo máximo es de 1 a 2 horas y el tiempo medio es de 8 a 14 horas. Esto pues obviamente va a ser útil porque según eso pues nosotros vamos a saber la vida que le vamos a dar al medicamento, la dosis que le vamos a dar al paciente. Entonces la dosis terapéutica es de 2 miligramos a 10 miligramos día. Estos medicamentos hay que irlos titulando, no nos podemos lanzar de una vez a mandarle 10 miligramos al paciente, no, y esto pues requiere seguimiento, porque pueda que un paciente con 2 miligramos al día en X tiempo disminuya el tamaño de la próstata, a que no, entonces pues por eso es importante titularlos. Luego tenemos la doxazosina, que es uno selectivo, su T máximo es de 8 a 12 horas y su T medio es de 20 horas, con una dosis terapéutica de 2 a 8 miligramos día. Recuerden, hay que titular. Luego tenemos la alfusosina, con una dosis terapéutica de 5 a 10 miligramos al día, con un tiempo máximo de 9 horas y un tiempo medio de 11 horas. Este medicamento, a diferencia de los otros, no requiere una titulación, porque pues el impacto que tiene a nivel de la tensión arterial, ya ahorita vamos a ver que todos estos tienen impacto sobre la tensión, no es tan trascendental como los otros. Entonces pues por eso como que dentro de estos podemos empezar con, no sé, 10 miligramos de una vez de titulación. Bueno, la tamsulosina, que es el último de la tercera generación, ya les había dicho que la característica principal de este es que es alfa 1A selectivo, su T máximo de 4 a 6 y su T medio de 14 a 15, y su dosis terapéutica va de 0.4 a 0.8 miligramos día. ¿Cuáles son los efectos adversos de los bloqueadores adrenérgicos? Bueno, se me había olvidado decirles acá, muy importante, esta fenoxibenzamina ya no se utiliza porque los efectos adversos son terribles. O sea, la fenoxi
da síncope, hipotensión, mareo, disfunción sexual, de todo. Todos los efectos adversos que pueden haber de estos alfa los daba la fenoxi. Entonces dijeron, no, pues definitivamente esta fenoxi no puede seguir más en el mercado, pues ya no está. Los efectos adversos: astenia, mareo es frecuente, la hipotensión postural, la disfunción sexual, cefalea, fatiga, síncope y congestión nasal. Ahora tenemos otros medicamentos que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que sabemos que es una enzima muy importante para que se dé la conversión de la dihidro a la testosterona. Bueno, luego tenemos, sí, que hay dos tipos de 5-alfa reductasa, que son la tipo 1. La tipo 1 principalmente se presenta en tejido extraprostático, como lo es la piel y el hígado. Y la tipo 2 se presenta más que todo en la próstata y en el tejido extraprostático. Entonces tenemos dos grandes medicamentos, que son el finasteride y el dutasteride. Entonces el finasteride es un inhibidor selectivo de la 5-alfa reductasa tipo 2. Su tiempo máximo es de 2 horas, con un tiempo medio de 6 a 8. Suelo tener esos errores de redacción. Dosis recomendada 5 miligramos al día, con efectos adversos como impotencia sexual, disminución del libido, alteraciones en la eyaculación y ginecomastia. La dutasteride da los mismos efectos adversos. A diferencia de la finasteride, esta tiene un efecto dual, por decirlo de algún modo, porque trabaja tanto en los tipo 1 como en los tipo 2. Su dosis ya va de 0.5 miligramos al día y los efectos adversos ya les dije que son los mismos. Bueno, anticolinérgicos. Tenemos, realmente no se ha estudiado mucho los anticolinérgicos, pero son importantes porque sabemos que el principal neurotransmisor que maneja la vejiga viene siendo la acetilcolina. Y el músculo detrusor, pues tiene receptores, específicamente M1, M2, M5, no recuerdo en este momento, la verdad, específicamente cuáles. Pero lo que hacen estos dos medicamentos pues, es actuar sobre esos receptores, que son los encargados de que se generen algunos síntomas urinarios irritativos del paciente. Entonces, actualmente solo tenemos estos dos, que son el tolterodine y el fesoterodine. Ahora entramos con las fitoterapias. Las fitoterapias, bueno, les había dicho que son esa medicina que viene de las plantas específicamente. Entonces son todos aquellos alimentos que contienen fitoquímicos. Hay muchísimos alimentos, hay muchos fitoquímicos, pero hay tres muy importantes sobre los cuales siempre se ha hablado, que son la Serenoa repens, el Pygeum africanum y el Lipopsis roperi. ¿Cuál es el mecanismo de acción? No sabemos exactamente, realmente no se sabe. ¿Que son buenos? Sí, pero ¿qué hacen? Pues no sabemos. Se supone que tienen efectos antiinflamatorios, se supone que actúan a través de la síntesis de prostaglandinas, ayudan a la inhibición de la 5-alfa reductasa, tienen efectos estrogénicos y también, muy importante, hay efecto placebo. Bueno, entonces dentro de los más conocidos en el mercado tenemos el saupalmeto, que es uno de los, es el nombre que se le da a la Serenoa repens, y ya les dije todos los efectos que se atribuyen a este fitoquímico. Ahora, ya como casi para finalizar, tenemos las indicaciones de la cirugía. Entonces, hay dos tipos de indicaciones, unas que son absolutas y unas que son relativas. Dentro de las absolutas, pues una retención urinaria aguda, infecciones urinarias recurrentes secundarias a la obstrucción, hematuria secundaria de la hiperplasia prostática benigna, insuficiencia renal crónica secundaria a la obstrucción y cálculos secundarios a esa obstrucción. Ahora, relativas. El tamaño de la próstata, como esté realmente, pero más adelante vamos a ver un algoritmo en el que realmente hay que intentar empezar siempre con medicamentos farmacológicos, la presencia de un glóbulo medio, la no respuesta al tratamiento médico de los síntomas y la progresión de la enfermedad con síntomas, PSA o una combinación del PSA con la sintomatología. Bueno, entonces, como les dije, yo no voy a hablar realmente
de las cosas quirúrgicas que se pueden hacer. Solamente les traigo acá una lista de los medicamentos mínimamente invasivos que se pueden hacer en la próstata, como son la termoterapia, la tuna, el láser intersticial, los balones dilatadores, la prostatomía o incisión prostática, la resección transuretral de la próstata, que es como la gold estándar que se utiliza ahora, por si quieren revisar un poco más, profundizar más, y la vaporización prostática. Ahora, ¿qué otras pueden haber? Cirugía abierta, adenomectomía laparoscópica, embolización prostática. Ya esto es el final de la exposición, y yo acá lo que hice fue coger unos algoritmos que encontré en internet que me parecieron buenos. Y es, ¿qué hacer? Bueno, yo le diagnostico a mi paciente hiperplasia, pero que sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el índice de los síntomas va a ser muy importante. No es lo mismo empezar a tratar a un paciente con síntomas severos a un paciente con síntomas leves. Ya les había dicho que los leves iban hasta 7. Bueno, acá en este lo presentan como menor a 8, ¿sí? Entonces, en estos pacientes realmente no hay que empezar una terapia farmacológica. Se debe llevar un control. Hablaban de un año, ver si hay evolución o no, y dar consejos pues de una vida saludable. Luego tenemos cuando el paciente ya tiene un índice moderado, entonces tenemos que mirar cómo se encuentra el antígeno prostático en ese momento, sí nos va a ser muy útil, y mirar con qué terapia iniciamos. Realmente a veces hablan mucho de las terapias combinadas, que pueden ser muy útiles, pero generalmente se inicia con los alfa bloqueantes de segunda o de tercera generación, bajo titulación, y se hace el tratamiento y se tiene controlando al paciente para ver si está funcionando o no. La terapia combinada pues se usa en pacientes que no han respondido muy bien a la monoterapia, y ya si tu paciente no responde tampoco ni siquiera a la terapia combinada, pues muy probablemente va a ser quirúrgico, y pues un paciente que de entrada le dé a unos síntomas mayores a 20 con el índice, pues no hay duda de que debe ser remitido a un especialista, en este caso pues al urólogo. Bueno, esta es como la secuencia de lo que sigue del algoritmo, y es, hay que hacer una revisión anual. El paciente presenta cambios, no volverle a hacer otra revisión anual. Si presenta cambios, manejarlo según la gravedad. Mirar por un mes el tratamiento del paciente con los fármacos que había dado, si me lo está tolerando, qué tantos efectos adversos está teniendo, qué tan graves están siendo. Si no, pues lo sigo tratando por 3 meses más. Si presenta mejoría, lo reviso al año. Si no presenta mejoría, pues tengo que remitirlo al urólogo. Igual yo considero que a estos pacientes pues siempre hay que darles manejo por urología. Y creo que esa era toda mi exposición. Gracias. Gracias, Laura. Yo tengo una Gracias, pregunta Lau. para como siempre. El paciente que llega por síntomas, en este caso obstructivos o irritativos, y se le realiza, digamos, todo lo que es examen físico, hay un examen físico positivo porque hay crecimiento, y aparte de eso hacemos un antígeno prostático y está elevado. Yo en ese paciente tengo que descartar que tiene o una hiperplasia o un cáncer prostático, y si es así lo tengo que hacer es con biopsia para dar el diagnóstico definitivo. Exacto, pues en caso tal de que, por ejemplo, el PSA de tu paciente te dé cifras muy elevadas, por ejemplo, qué sé yo, 8, 10 nanogramos sobre mililitro, es un paciente que es candidato para hacer de una vez biopsia, ¿sí? Entonces, el seguimiento con ese paciente sería hacer una biopsia. En caso de que el antígeno prostático pues no esté muy elevado, igual considero que siempre hay que remitir al urólogo, se puede iniciar el tratamiento farmacológico. Otro paraclínico que es muy importante, que ya les había dicho, tiene que ser el uroanálisis, porque ese uroanálisis va a descartar que esté o no cursando con otra patología. Si mi paciente está cursando con una hematuria, con una proteinuria, pues evidentemente yo no puedo lanzarme de una vez a darle un tratamiento de cabeza de hiperplasia, porque está cursando con otra cosa que todavía no sé qué es y que debo descartar.
Ok, gracias. Y otra, yo sé que mencionó que es un tumor benigno y pues que es muy frecuente y que incluso en esa zona de transición no se dan los carcinomas prostáticos, pero una persona que tenga hiperplasia tiene en algún momento algún riesgo de que esa hiperplasia se convierta en un carcinoma prostático. No, no, la hiperplasia es eso. La hiperplasia es eso, es el crecimiento, pero no porque yo tenga hiperplasia voy a tener un cáncer. No, realmente no tienen una relación directa, no, para nada. Laura, muchas gracias. Ok, listo, yo. Laura, Laura, Sí. muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Mm? Laura, ¿los inhibidores alfa-adrenérgicos impiden o sea, impiden la progresión de la hiperplasia o la retroceden? ¿O cómo actúan en sí? O sea, me estás preguntando que si ellos detienen el crecimiento de la próstata. Ajá, sí, o sea, ¿lo detienen o retroceden la progresión que lleva? ¿Cómo hacen? Uy, pues bueno, creo que esa pregunta no le tengo una respuesta exacta, pero yo pensaría que lo que hacen es detener el crecimiento prostático. Pero lo dejo a la duda, Robin, yo voy a mirar y si tengo la respuesta, pues les digo. No, no, dale, gracias, Laura. Listo, chicos, creo que Gracias, Laura. siendo más. Gracias por haber entrado. Que estén bien. Chao.